a la licenciada Juanita Ordóñez, que es la directora de Mundo Diners, que está con su Editora. editora de Mundo Diners. Gracias por la precisión. Desde 1999, Alcidito. Sí, claro. Sí. Gracias por Editora la general. editora general. Ella es socióloga, productora editorial de la revista Diner desde 1999. Bueno, ahora se llama Mundo Diner, Sí. ¿verdad? Ahí escribe pues nuestro gran amigo, el pájaro Febres Cordero, compañero de viaje en Ah, su tiempo. oiga, yo he estado hace tiempo por preguntar por él a Claro, Martín Payares, que es su cuñado, claro. por preguntarle qué es de la vida del pájaro Ahí está frescolero. Sí, escribiendo. escribe en el... Casualmente, con esta celebración de las 500 ediciones de la revista, escribió también un de los tantos buenos artículos. Ajá. Escribe El Pájaro, que escribía también en el diario Hoy hace mucho No, tiempo. pues escribía fabuloso en el diario Por Hoy. supuesto. Después pasó al Universo. Claro, sí, sí. Sí, no, Ahora está pues en la revista. está en la revista. Sí, Ah, pero totalmente, es que sí. mire, que debe ser si no la mejor, una de las mejores plumas que ha habido en el país en los últimos 40 años, Claro, claro. Francisco Férez Cordero. Esa es la gran verdad. Ahora sí, darle buenos días, doña Juanita. El anterior invitado realmente tuvo un retraso y eso nos causó esta demora, pero ya estamos conectados y queríamos confirmar que nos escuche y que nos esté viendo sin ningún inconveniente desde la capital de la República. Andrés Mendoza la saluda. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, mucho gusto. Espero que ustedes me escuchen claramente. No se preocupe, así es. A veces las cosas se demoran un poquito, pero aquí estoy contentísima de poder conversar con ustedes sobre los 500 números de la revista Diners. Nosotros también muy contentos y vamos a ir con las preguntas de los licenciados Alcides Montilla primero y luego el licenciado Julio Ayala Serra. Adelante, don Alcides. Sí, solamente para preguntarle cómo es qué se siente, ¿verdad? Pertenecer a una revista de tanta importancia, una de las pocas con especialidades en arte y cultura y en política, etcétera, con grandes plumas. ¿Qué se siente supervivir en esta crisis con 500 ediciones? Juanita, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, la verdad es que sí, es un hito. La revista empezó en el año 79 como una gran ilusión de sus fundadores, de Diners Tarjeta y de la empresa Diners, y ha sido un trabajo muy constante. Y la revista a lo largo del tiempo ha logrado constituirse en un referente, en un registro del quehacer cultural del país fundamentalmente, pero también hemos incluido a lo largo de todo el tiempo personajes, historias de personajes, viajes y temas relacionados con la política, sobre todo la política internacional. Es decir, en definitiva, la revista lo que ha tratado de hacer a lo largo del tiempo es sintonizarse con la sociedad ecuatoriana, con toques de temas mundiales para dar a los lectores una lectura reposada de segundo tiempo sobre los hechos que van ocurriendo en la sociedad. No damos noticias, hacemos análisis, hacemos reflexión. El objetivo de la revista es generar pasiones, sentimientos, cuestionamientos, frustración y a la vez esperanza y a la vez ganas del futuro que puede tener el país, porque la revista también tiene un lado muy positivo sobre las cosas buenas que pasan en el país. ¿Y cómo han sido estos cambios? ¿Cómo los han asimilado? Cambios en lectores, cambios en diseños, cambios en propuestas, en las exigencias de los editores, etcétera, del convivir del periodístico, ¿no? ¿Cómo lo han asimilado ustedes? Bueno, lo que se hace, lo que se ha hecho a lo largo del tiempo es precisamente irnos ajustando a lo que va pasando en la sociedad. El primer cambio importante se hizo en el año 99 cuando se pasó de la revista pequeña a la grande. El grupo de tarjetavientes que originalmente era el tarjetaviente tipo que recibía la revista se amplió, es decir, la empresa Diners tenía más tarjetavientes con diferentes intereses y por lo tanto ahí fue el primer cambio en donde se incorporaron algunas secciones como más constantemente, como tecnología,
como temas de estilo de vida, como temas de psicología, que antes se trataban, pero a partir del 99 se incorporaron como más sistemáticamente. Y después, siempre manteniendo el tema de entrevista y viaje y arte como las secciones que se sostenido en el tiempo, pero también abordando los nuevos pintores, las nuevas tendencias que pasan en el mundo, en fin, es decir, tratando todo el tiempo de sintonizar los cambios para ser coherentes con lo que va pasando en el mundo y en la sociedad ecuatoriana. Después, a partir del 2011, como todos los demás en el país, todos los medios, empezamos a hacer un acercamiento digital en donde el objetivo era que sea una vitrina solamente, es decir, que en una página web de revista Diners se pueda tener una idea de lo que iba a ir en la edición y hacer una promoción con la intención todavía de que sea el impreso lo que se compre. Pero y esto Hola, se sostuvo por algún tiempo. hola. Sin embargo, en la pandemia la situación cambió significativamente, porque por la situación de pandemia no podíamos imprimir la revista y durante esos meses lo que hicimos fue producir la revista tal cual como que se fuera a imprimir y subirla a nuestra web. Y eso nos generó, y abrirla a todo el público. Y eso nos generó una cantidad importante de seguidores y de lectores. Y simplemente una vez que estábamos ahí, pasaron los 3 meses, imprimimos de las revistas, al suscriptor le llegaron las 3 revistas de golpe de los meses que no se imprimió, pero eh, ya no podíamos dar vuelta atrás. Entonces entramos en un proceso mucho más fuerte de digitalización y ese es el principal cambio del que les puedo hablar ahora. Si la revista, a más de su versión digital, a más de su versión impresa mensual, tiene noticias y notas culturales diarias estamos, en definitiva, nosotros pasamos de producir 40 piezas mensuales para la revista a producir alrededor de 120 piezas mensuales para la web. Y esto con todo lo que hay que hacer ahora, pues, o sea, redes sociales, eh, todas las redes, mailings diarios y siempre buscando ampliar nuestro público lector. Este cambio ha sido positivo porque hemos generado mucho interés en un grupo de gente más joven. La revista impresa, los lectores, digamos que son cuarentones, y en cambio el tema digital nos ha abierto a un público más joven, un público desde los 20 años. Entonces, el compromiso que tenemos ahora es generar un material de calidad que genere el interés en gente desde 20 años hasta que los ojos le den para leer la revista. Y Entonces, claro, con el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Estamos dialogando con la editora general de la revista Mundo Dainer, la socióloga Juanita Ordóñez. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcide. Socióloga Ordóñez, qué gusto de saludarla. ¿Nos podría usted mencionar, para conocimiento de nuestra audiencia, las personas, los más destacados que integran el staff que hacen posible esta revista, fundamentalmente a los articulistas? ¿cómo está? Mucho gusto, muchas gracias. A ver, la revista siempre tiene una redacción corta. Nosotros hacemos básicamente un trabajo de planificación, guía de enfoques y sistematización de lo que llega y ahora los temas digitales, lo que va solo a la web. Y la revista tiene siempre un gran grupo de colaboradores externos. Ese ha sido una característica de la revista a lo largo del tiempo. Empezamos, por decirle, los primeros números, los colaboradores eran Jorge Enrique Adum, Jorge Carrera Andrade, Alejandro Carrión, en fin, es decir, las grandes plumas de la literatura ecuatoriana fueron los columnistas. Después tenemos conforme fue pasando el tiempo, el Pajarito Félix Cordero, que fue director de la revista por 15 años, que sigue trabajando con nosotros desde el presidente del Consejo Editorial de la revista. Jorge Ortiz, que hace el tema de política internacional, Pablo Cubi, y ahora hemos incorporado a un grupo importante de gente joven, de los nuevos escritores ecuatorianos, porque el objetivo de la revista es que en la medida en la que es un tema en donde uno va a leer crónicas y reportajes, la calidad narrativa es un tema fundamental, es decir, los artículos tienen que estar muy bien escritos, tienen que ser lindos, como les decía antes, tienen que conmover, tienen que hacernos sentir, oír, ver, es decir, transportarnos a ese mundo que queremos difundir. Entonces,
las personas que se han juntado ahora, tenemos a María Fernanda Ampuero, tenemos a Juan Fernando Andrade, Miguel Molina Díaz, tenemos a Cecilia Velasco, es decir, tenemos permanentemente incorporaciones de personas jóvenes con ideas nuevas que van siendo parte de los articulistas que escriben la revista. Tenemos columnistas fijos, escriben 5 o 6 años y después vamos reemplazando a los columnistas. Es decir, es un proceso permanente de mutación para irnos ajustando a la demanda pues informativa y a la necesidad de llegar a diferentes audiencias. Por favor, ¿le podría indicar a nuestra audiencia cómo se accede tanto digitalmente como en físico a la revista? Por supuesto, a ver, la revista, si es que se puede acceder a www.revistamundodaines.com y se tiene una gran cantidad de material gratuito para consumo digital. Si es que la persona es tarjeta viente Diners, tiene acceso a un poco más de material por el hecho de ser tarjeta viente. Y el suscriptor, que puede ser quien quiera, no tiene que ser tarjeta viente para ser suscriptor, puede suscribirse quien quiera, tiene acceso a todo el material, a lo que hacemos diariamente, al material para el tarjeta viente y todo el archivo histórico, que es de la otra gran noticia que les tenemos, y es que hemos digitalizado todo el archivo histórico de la revista. Entonces usted puede querer leer los artículos que escribió Alejandro Carrión en los años 80 y se puede acceder a ellos a través de PDFs. La suscripción es muy simple, en la página está el sistema y dice suscríbase, son 4 pasos que hay que seguir y la verdad es que a un costo en la digital me parece que es 1,80 al mes simplemente y en la empresa es 2,50 al mes. Tiene derecho a tener todo el material. Si es que un suscriptor se suscribe al impreso, simplemente se comunica con nosotros a través de un QR y tiene inmediatamente acceso a toda la base digital que le estoy comentando. Muy interesante. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Gracias, don Julio. Para preguntarle a la licenciada Juanita Ordóñez, esta revista 500, puesto que las ediciones, entiendo que siempre han sido mensuales, ¿no? Sí, 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 ¿no? a ver, al principio, el primer año, en los 2 primeros años fueron trimestrales, el 80 al 81, después hubo 2 años más, fueron bimensuales, y desde el 85 es mensual. Ah, ya. Ok. O sea, y actualmente sigue siendo bimensual. No, ahorita es mensual, desde Ahorita es mensual. 1985 fue mensual ya para siempre, y ahora es diaria. Ah, claro, claro. Y pregunto, dentro de eso, y obviamente paso hacia lo digital, el asunto de los articulistas, muchas veces no tienen pues la facilidad tecnológica para esto. Y muchas personas, como bien decían hace un momento, tampoco tenemos la facilidad para la parte digital. Entonces, hay para ambos mercados, ¿no? Exactamente, hay para ambos mercados. En esta edición 500, la edición está obviamente subida completa a la web también, pero esta edición 500 lo que hemos tratado de hacer es una recopilación de lo que pasó en el país desde que hay revista Diners, entre 1980 y el 2023. La revista tiene 14 secciones que son un resumen de lo que pasó, de lo que la revista Diners fue testigo en definitiva. Empezamos con un excelente artículo de Mónica Almeida sobre cómo ha cambiado la sociedad ecuatoriana, con unos indicadores sociales y económicos que dejan ver cosas entre divertidas, unas muy buenas cosas han pasado y unas muy malas también. Seguimos siendo muy desiguales, seguimos con una pobreza muy alta, pero también hay más mujeres accediendo al mercado de trabajo, también hay menos desnutrición infantil, también se mueren menos madres al dar a luz. Es decir, hemos puesto una información que ubique al lector en qué pasó con el país, cómo ha cambiado el país estos 40 años, que casualmente son los 40 años del retorno a la democracia, porque la primera revista salió en octubre del 79. Y después tenemos cada una de las secciones una recopilación, o sea, por ejemplo, literatura. ¿Qué se escribía cuando empezó la revista Diners? ¿Qué Ajá. tipo de temáticas eran las que concentraban la atención de los escritores y cómo ha variado eso en el tiempo? Entonces tenemos que ahora son más mujeres,
escriben más mujeres, los temas tienen menos Por incidencia. supuesto, tiene que haber variado eso muchísimo, ¿no? Claro, entonces eso es precisamente lo que hemos tratado de hacer en cada una de las secciones. Tenemos también el artículo de música, por ejemplo, cómo ha cambiado lo que escuchábamos y cómo escuchábamos la música. Es decir, hace 40 años había cassettes y cómo ha variado y ahora cómo se puede escuchar la música y cuáles han sido las tendencias, tanto en el Ecuador como en el mundo. Este ejercicio hemos hecho en 14 secciones. Entonces tenemos gastronomía, género, moda, artes escénicas, artes plásticas, y en la parte de artes plásticas, que ha sido un puntal de la revista, tenemos una galería lindísima de todos los pintores que han salido pues en estos números, bueno, no todos los que alcanzamos a poner, pero tenemos señalado en cada una de las secciones en qué edición de qué año se trató ese tema, salió ese pintor o le entrevistamos a ese cantante. Entonces la revista es una recopilación, la edición 500 es una recopilación de lo que ha pasado en el país, es un registro de lo que ha pasado en el país en todo lo que tiene que ver con las artes en estas áreas que le digo, ¿no? Entonces, ese fue el trabajo, un trabajo bastante eh, arduo porque teníamos que revisar nuestros propios archivos y esto fue posible a la digitalización en la que estamos inmersos. Entonces, ha sido un trabajo muy gratificante que esperamos que la revista sea de colección, que es un referente para ver cómo varió el país. Van a tener mucha Claro, información. estos Mucho 40 años. Son 44 años de la revista, sí. 44. Ah, Ah, mire, yo pensé que eran 40. 44, bien saber. son cuarenta y Ya. cuatro de la revista. Claro, es el 79. Yo estaba calculando y dije, no, 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 las es del, 500 ediciones es una cosa y los 44 años de la es, Es revista. otra cosa, claro. Claro. Sí, sí. muchísimas gracias a la licenciada Juanita Ordóñez. Y sabe que yo le comentaba el otro día a un amigo común nuestro que nos encantaría poder entrevistar a algunos de los editorialistas Pero actuales, columnistas por supuesto, de la revista. encantadísima. Empezando Eh, por... Ah, Por supuesto. Me avisan, encantadísima, Francisco. con quien usted tenemos ahora eh, incorporado recientemente a nuestras columnas a John Dung, un editorialista Ah, claro. Claro. leño, tenemos de los que hacen columnas, pero de ahí tenemos mucha gente muy valiosa en Guayaquil, tenemos un grupo de cronistas jóvenes de primer nivel, trabaja con nosotros Elitza Robles, trabaja con nosotros Francisco Santana, Juan Fernando Andrade, es decir, todo el tiempo estamos tratando de tener personas jóvenes que hagan de todo, es decir, necesitamos columnistas y cronistas y reporteros y músicos y cantantes, en fin, es decir, la idea es que la revista esté hecha y recoja eh, eh, todo el quehacer nacional en términos culturales. Mónica Almeida, entonces, escribe en la. Mónica escribe con nosotros, ha hecho entrevistas, ahora este artículo, el primer artículo, la de la edición 500, es escrito por Mónica. Después tenemos, por ejemplo, a Mariuxi León, que es una especialista en temas de género, que es quien escribió el artículo sobre cómo ha variado el tema de género en estos años, que es el cambio, tal vez uno de los cambios más importantes, sobre la inclusión de la mujer y la incorporación de la mujer en las diferentes actividades del quehacer social, Ajá. más el aporte económico y además todo lo que tiene que ver con la apertura a diferentes formas de género. Esto es una cosa totalmente nueva. Esto escribió Mariuxi León, que es una destacada periodista guayaquileña. También este artículo está ahí. De ahí tenemos el artículo de la política internacional, escribió Jorge Ortiz, asimismo una visión de qué pasó en estos 40 años. Y de ahí tenemos, bueno, tecnología también, que obviamente es el cambio más grande en términos del acceso a la información. Sí, cómo vemos, cómo vemos, cómo hablamos, cómo nos comunicamos, cambió radicalmente en estos 40 años. De hecho, yo estoy haciendo la coordinación desde el 99. em, soy editora recientemente, pero la coordinación la he hecho por mucho tiempo. Y yo me acuerdo que para mandar a la imprenta la revista teníamos que mandar 2 cajas de
de disquetes que se iba llevando un muchacho en una motocicleta a la imprenta Mariscal, que es con la imprenta más Donde prestigiosa imprimen. de este país donde imprimimos. Y, y así era. Ahora se pone en un WeTransfer una edición de 86 megas en 10 minutos. Esa es la gran Claro. diferencia. O sea, el cambio es importantísimo. Y este Y cambio antes hacían los machotes, ¿no? claro, se Antes hacían de eso. machotes de imprenta, Claro. mandaba el... Ahora la revisión se hace digital. En la edición 500, porque era tan grande, imprimimos, pero realmente todo es digital, hacemos los cambios directamente en los PDFs, es decir, es un cambio tecnológico súper grande el que la propia revista ha vivido. Y además esto nos ha dado acceso a tener material de otras partes del mundo que antes era muy difícil conseguir. Entonces, ahora, si es que queremos hacer un artículo sobre una exposición puntual en el Museo del Prado, podemos conseguir esas fotos en alta resolución, hacemos un acuerdo con el museo, obviamente citamos, pagamos los derechos de autor, pero eso era impensable, era muy difícil hacerlo. Entonces, el cambio tecnológico nos ha permitido también abarcar un material gráfico, sobre todo, de altísimo nivel, que antes era imposible hacer. Por supuesto. Muchísimas gracias a la licenciada Juanita Ordóñez por estar con nosotros, editora general de la revista Mundo Diners, que cumple sus 500 ediciones entonces en este mes de enero. Estaremos en contacto entonces para hacer las entrevistas a los editorialistas, columnistas y equipo de Mundo Diners. Muy Le buenos días. agradezco muchísimo, les agradezco por la entrevista, un gusto estar con ustedes.